Hola, hola mis amigos de asesores especializados. Quien les habla, la doctora Maite, trae para ustedes el mejor contenido digital. Este emprendimiento digital hace parte de una gran familia, más de 2.200 suscriptores a los cuales agradecemos y les mandamos un fuerte abrazo y mil bendiciones para su cuidado de familia y de ellos en sí. Recuerda suscribirte a mi canal dándole la campanita porque este emprendimiento crece de manera exorbitante, gracias a Dios. Agradecemos a todos los que confían en nosotros y por supuesto recuerda que nos encuentras en Facebook y en Instagram como asesores especializados, en LinkedIn y en Twitter como Maite Milena. No sin antes indicarte que este emprendimiento se autosostiene y es de manera gratuita gracias a los anunciantes que en nuestros videos tienen bumpers publicitarios. Agradecemos que no le des omitir, escuches esa publicidad, es muy corta y que a su vez esto autosostiene este emprendimiento digital. Lo hacemos con todo el cariño. Agradecemos en la actualidad todo lo que los comentarios respetuosos que nos hacen y sobre todo todas las preguntas que han dado lugar a que cada vez generemos mejor contenido para ustedes. Saben que nuestra parrilla de contenido y nuestra planificación está dada ya hasta el mes de marzo, la tenemos programada. Sin embargo, vamos encontrando detalles y preguntas de cada uno de nuestros usuarios y las vamos incorporando dentro de y vamos haciendo, vamos corriendo la planeación que ya tenemos. Recuerda que queremos educarte con sentido social y por eso este emprendimiento busca empoderarlos con educación y sobre todo que en esos espacios libres que tienen, ustedes puedan por medio de 8 o 9 minutos tener una contextualización de sus derechos y de cómo ejercerlos en el Estado colombiano. Hoy traigo para ustedes un video muy particular. Sabemos que en Colombia hay infinidad de independientes que actualmente son omisos o son inexactos. La unidad de gestión pensional hace capacitaciones, pero estas capacitaciones, pues, por tema de pandemia, se han quedado un poco paralizadas. Tienen sedes en algunas ciudades, pero nosotros también tenemos un gran auge de esos 2.200 y los que hasta ahora no se han suscrito, que también nos ven, en muchos municipios donde no pueden acceder de manera presencial a las capacitaciones de la unidad de gestión pensional y parafiscal. Cualquier duda que tengas, por favor en la caja de comentarios, con gusto la atendemos. Pero entendamos qué es, para qué es, de dónde viene, a qué está escrita la unidad de gestión pensional y parafiscal. Bueno, entender que la unidad de gestión pensional y parafiscal, conocida como UGPP, hace un requerimiento de información a independientes en donde en particular se solicita que verifiquen sus ingresos efectivos porque ellos trabajan con la plataforma de la DIAN. Lo he dicho y lo manifesté en la investigación que realicé de mi maestría, en donde hablábamos de cómo se hace estos requerimientos de información y qué trámite llevan. Dejaré recomendado aquí el video para que veas esta investigación que realicé con un compañero de maestría, en donde tratamos todo el procedimiento administrativo sancionatorio, en donde puntualmente hicimos un recorrido de todo el proceso de por qué se da, en qué área se da. Esto no lo tiene en conocimiento un solo funcionario, sino que generalmente pasa por diferentes etapas. Por lo tanto, dentro del requerimiento de información de independientes está una solicitud de información, en ocasiones por costumbre y por mala costumbre, diría yo. Algunos independientes no guardan información financiera, consideran que como no están obligados a llevar contabilidad, no hay problema, cancelo, voto el recibo, cancelo, no llevo control, hago ejecución de contratos y no llevo un control financiero de estos contratos, que si soy independiente y soy pequeño, estoy apenas, ni siquiera me he registrado en Cámara de Comercio, entonces no estoy obligado a llevar contabilidad, soy régimen simple de tributación. Todas estas preguntas rodean a un independiente. Y todas estas preguntas surgen como un problema cuando te hacen un requerimiento de información. ¿Por qué? Porque nosotros como contadores públicos y como abogados, por supuesto, en mis dos calidades, nos acercamos a decir, bueno, ¿qué tienes de información? No, yo no tengo nada. Y el requerimiento de información se da para 5 años. Te pueden solicitar 5 años hacia atrás, pero recuerda que contablemente también debes guardar información por más de 10 años. Por 10 años aproximadamente. Entonces, contextualicémonos qué es lo que sucede con este requerimiento de información. Hablar de este requerimiento de información es
que en esa charla que hace la unidad de gestión pensional se explican todos los procesos o todas las etapas que se dan en ese proceso de contribución parafiscal, se orienta cómo se debe responder de manera correcta al requerimiento de información, pero a su vez debemos indicar qué competencia tiene la unidad. Yo diría, y de manera coloquial diría, que la unidad de gestión pensional es la prima hermana de la DIAN. ¿Por qué? Porque es una entidad de orden nacional que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que recibe información financiera, tributaria, muisca y requerimientos de terceros y reportes de terceros y todo lo que es entidades bancarias, todo eso llega a la unidad de gestión pensional. ¿Cómo saben qué dinero manejas tú? ¿Qué ingresos tienes? ¿Qué actividades? Por eso siempre he dicho y dejo recomendado siempre que no debes prestar tu cuenta bancaria. Prestar tu cuenta bancaria, prestar tu cédula para recibir giros, todas estas situaciones se constituyen en un ingreso y este ingreso debe ser tributario. Y además de tributario, además fiscal y además contribución para la unidad de gestión pensional y el Sistema General de Seguridad Social, SGSS. Es importante saber que por qué existe la unidad de gestión pensional. ¿En qué verifica ella? Todos debemos autosostener el Sistema General de Seguridad Social. Esto implica que todos debemos contribuir de manera solidaria. Sabemos que hay un contributivo y hay un subsidiado, pero el subsidiado se soporta de los ingresos y el contributivo, todo el que genere ingresos en Colombia de alguna actividad lícita, diría yo, porque no podríamos decir que el ilícito, pero el ilícito también mueve dineros en las cuentas. Entonces, todas estas circunstancias son reportadas a la unidad de gestión pensional para que ellos verifiquen que se pague efectivamente lo que corresponde. En ocasiones, consideramos que el Sistema General de Seguridad Social debe contribuir y pagar todo tipo de emolumento que se presente, incapacidad, pensión, pero ¿cómo se autosostiene este sistema? ¿Cómo el subsidiado, de una manera u otra, se nutre de esta contribución que realizamos? Entonces es importante, bueno, dentro de la importancia de unidad de gestión pensional es que aquí se reconocen también todos esos obligaciones pensionales, pero si nosotros no contribuimos, obviamente no va a haber cómo autosostener el sistema. ¿Cómo es la estructura? Esto ya lo habíamos visto en el video en donde les explico mi tesis de maestría. La dirección general tiene diferentes áreas, una dirección de apoyo, una de reconocimiento, dirección de pensiones y la parafiscal. Dentro de la parafiscal existen 3 órganos. Una que es la integración de los aportes parafiscales, la segunda que es la determinación de obligaciones y la tercera que es la subdirección de cobranzas, que es cuando ya hay una liquidación oficial y cuando ya hay un cobro coactivo. El derecho administrativo o el contencioso administrativo en torno a esto tiene un proceso muy bien determinado, un proceso que inicialmente se impulsa desde lo administrativo con el requerimiento de una información. Cuando tú requieres la información, le solicitas al contribuyente independiente que te entregue información y que ésta se procesa y se analiza, se compara y se verifica. Por eso no puedes dejar de omitir información. Se requiere información para declarar o para corregir. Cuando ya se analiza esta información, se hace un proceso de liquidación. Este proceso de liquidación termina siendo con una opción de presentar un recurso de reconsideración para poder hacer el fallo del recurso de reconsideración y finalmente un cobro coactivo. Estas etapas tienen unas etapas específicas para envío de información y otras para la respuesta. El tiempo en meses se va dado por la numeración que te indiqué. Para enviar información, 1 mes. Para dar respuesta, te dan 3 meses. Pero este proceso de requerimiento, información y liquidación te dan 6 meses para poder hacer la verificación. Pero a su vez, para poder presentar un recurso, te dan 2 meses. Y posterior, para poder, después de presentado el recurso, determinar el fallo, son los 12 meses y empieza el proceso de cobro coactivo. En el requerimiento de información, el acto administrativo te permite informar lo que dejaste de pagar al Sistema General de Seguridad Social. Te verifican de manera correcta y oportuna cómo liquidaste y cómo pagaste en periodos específicos, o sea, te van a liquidar mes a mes. ¿Qué contiene esto? Contiene periodo de fiscalización
anual, de enero a diciembre. La lista de información requerida y te dan un plazo de un mes, como te indiqué aquí arriba, para dar respuesta a este requerimiento de información. Por lo tanto, si tú no tienes la información como independiente, ¿cómo reconstruyes un año de contabilidad para poder brindar información? Dentro de las instrucciones para responder, ellos indican unas plantillas. Ahora bien, ¿qué información te pueden solicitar? ¿Cuál es tu actividad económica, Ruth? ¿Qué tipo de responsabilidad? Si eres impuesto valor, contribuyes al impuesto al valor agregado IVA, grabado, exento o excluido. Si estás afiliado al régimen de excepción de fuerzas militares, Policía Nacional y Magisterio, aportar un documento que así lo acredite. ¿Qué aplican? Adjuntar los soportes, debes tener indicación si eres excluido o no es excluido. A cotizar en el sistema de pensión. Debes entregar la resolución de reconocimiento de pensión de vejez o indemnización sustitutiva o una certificación del fondo de pensiones donde constituye que hay un reconocimiento pensional o una devolución de saldos. Esto para las personas que sí aplica este proceso. Ahora, si tú eres residente en el exterior y tienes periodos fiscales, debes demostrarlo. ¿Cómo lo demuestras? Con un certificado de residencia expedido por la autoridad competente, en este caso consulado o Ministerio de Relaciones Exteriores. Los documentos en idioma extranjero que deben ser remitidos, apostillados y legalizados con la traducción en español de conformidad con la ley 1564. Si eres contratista de servicios personales, debes entregar una certificación expedida por la Administración de Riesgos Laborales que conste su afiliación, que se indique la tarifa correspondiente según la actividad que desarrolla. Los documentos que acreditan esa celebración de contratos de servicios personales. En ocasiones, como con profesiones liberales, se establecen acuerdos o contratos se podría decir, verbales, y este soporte no lo tienes. Es una mala praxis que, a pesar de que está permitida, en este tipo de casos te enfrentas a la dificultad de no tener estos contratos por prestación de servicios personales de años anteriores. Entonces, reconstruir esta información, obviamente la persona que le prestaste el servicio de pronto ya no está, no la localizas. Todas estas circunstancias deben preverse en este proceso. Ahora, se envía la información que se relaciona en una o varias de las siguientes condiciones. Si tienes trabajadores, debes indicar qué trabajadores tienes, si estás obligado a llevar contabilidad o si los llevas de manera voluntaria, que es donde viene la información que te acabo de indicar. No está obligado a llevar contabilidad, por lo tanto no lo hace, pero debe tener los soportes. Si está obligado a llevar contabilidad, debes adjuntar cada uno de los 12 meses un balance de prueba, el auxiliar de todas las cuentas, el registro contable de costos y gastos y con todas las indicaciones del formato que así dispone. ¿Cuáles son las características de esta información? El balance de prueba y los auxiliares contables deben tener un certificado por el independiente y contador. Un formato en Excel en una hoja por cada mes, detallados por tercero con su número de identificación, con el nombre o razón social, con el nivel máximo utilizado en cuanto a las cuentas auxiliares, con la información del activo, el pasivo, el patrimonio, los gastos, costos antes del cierre contable y contener también todos los auxiliares que se dan en este proceso por costos y gastos. Si el periodo finalizado no tenía implementada la SNIP, debe incluir la clase 1 a la 9. El saldo final que corresponde a los auxiliares por cada balance de prueba. Ahora bien, si no tienes nada, ¿cómo vas a realizar este proceso? Si no guardas nada de la información, si de manera voluntaria eres independiente, no obligado y no tienes nada de esta información, ¿cómo la vas a reconstruir? Entonces ahí viene el tema de que yo no me acuerdo, no sé dónde está, déjame lo busco. Recuerda que tienes un mes. Tienes un mes para dar respuesta, a este requerimiento. Ahora bien, veamos un balance de prueba de ejemplo. Aquí lo vemos, una hoja por cada mes y están desglosadas todas las cuentas, el tipo de cuenta, los valores y todo lo demás. Recuerda que ese PDF lo tengo disponible para enviártelo, déjame tu correo electrónico en comentarios y con muchísimo gusto.
Los auxiliares contables, la misma circunstancia. Recuerda, y quiero dejar claro esto, esta información contenida debe ser acorde con la presentada en declaración de renta, con la presentada en información exógena y con el reporte a terceros. Estos tres elementos son los mismos, por favor no te equivoques. Ahora, si tienes la calidad de independiente y además hiciste reporte del SIGEP y siendo funcionario público por las dos calidades, las tres cosas, todo eso tiene que concordar. Por favor, no se equivoquen. Por favor, no omitan, porque la omisión lleva a una liquidación oficial bastante dolorosa. Es importante tener presente que, bueno, se hace una hoja por mes, se hace el libro de mayor y balances con corte a 31, firmado por el trabajador independiente y por el contador público. Estamos hablando de los independientes. Se determina el costo de ventas con el sistema de inventario periódico. ¿Qué se debe llevar? Una certificación que indique el costo de ventas mensualizado, firmada por el contador público dando fe pública. La puedes encontrar en la página web en donde aparece en la parte para fiscales el requerimiento y los formatos que te piden. Cómo se suben o cuál es el ejemplo de estas certificaciones. Acá hay un ejemplo. Recuerda que si tú eres funcionario público y además eres contador, como es mi caso, yo no puedo certificar o presentar una información a la unidad de gestión pensional porque estoy impedida. Tengo un impedimento legal. Entonces, quien firma debe tener toda la legalidad de dar fe pública. Además de esto, recuerda que el contador que busques, tienes que hacer la verificación en la Junta Central de Contadores para ver que no tenga ningún proceso disciplinario y evitarte pues un problema adicional. ¿Qué incluye esta certificación? Incluye qué información estás entregando, qué periodos y la fecha en que se presenta esta información, la firma del contador y la firma del trabajador independiente. Si no estás obligado a llevar contabilidad, una relación de los ingresos, costos y gastos asociados con la actividad económica. Esta se puede hacer en medio magnético y debe estar acompañada de los soportes. Aquí es donde viene el problema. Tú no estás obligado, tampoco de manera voluntaria llevas contabilidad y no tienes nada. ¿Cómo haces con esta información? Tienes que empezar a reconstruirla y tienes plazo de un mes. La relación de ingresos, ¿cómo se hace? Aquí está. Cuando eres independiente, que prestas un servicio, por ejemplo. Entonces viene la descripción del ingreso, el contratante, el valor total del contrato, la duración del contrato, la fecha inicial del contrato, la fecha en que se termina, año de ingreso, mes de ingreso, valor mensualizado, cuál es la fuente de ingreso, si es nacional o es extranjera, y anexar los soportes. La relación de ingresos se realiza, un ejemplo, es de esta manera. Adjuntando los soportes, ten presente que las facturas deben ser facturas, facturas legales. No vas a salir con una cotización, con una mera expectativa. La relación de costos y gastos también debes tenerla presente porque esta se debe indicar de la siguiente manera. Identificar el proveedor del costo. Aquí se indican unos datos específicos, el ingreso relacionado con el costo, la descripción del costo, el número de la factura, el año de la factura, mes de factura, valor de costo, valor total de factura y anexar el soporte. Si ven que es bastante complejo cuando no tienes la información. Se vuelve un pequeño lunar en el que tienes más problemas. El ejemplo de la misma, aquí hay un ejemplo. Recuerda que esta cartilla la tengo disponible, me puedes dar tu correo y con gusto te la enviamos. Ten en cuenta que los soportes que se remitan deben cumplir los siguientes requisitos. Deben ser facturas y documentos equivalentes, lo que les decía, no una cotización, no un formato de esos, una factura de esa de Minerva, ni mucho menos, no, una factura legal que tenga la fecha cierta, la numeración, la identificación del proveedor, la descripción del concepto y la operación. En el caso de que sean cuentas de cobro, debe venir acompañada del RUT del proveedor. Ojo, el RUT del proveedor debe estar actualizado. Eso es algo que tú debes tener presente cada vez que hagas una transacción con un proveedor que te va a presentar cuenta de cobro. Porque si es una actividad económica que no está actualizada con el SIU, vas a tener inconvenientes. ¿Con qué debe estar acompañada la información remisoria? Ya sabemos que hay unos formatos ya específicos, si es unas plantillas de Excel, si es un formato de certificación. Entonces debe estar acompañado por el independiente o apoderado si se validó por apoderado.
Indicar el número del expediente, los actos, los documentos aportados, el número de identificación, el acto administrativo, debe registrarse una única dirección de notificación. Yo recomiendo dentro de esto también foliar los documentos para poder establecerlos. Si los entregas en físico, si los entregas en digital, puedes decir cuántos folios tiene. ¿En dónde se radica la información? Se radica por sede virtual. Debes registrarte, identificarte, diligenciar el formulario, adjuntar la documentación, verificar que esté efectivamente cargada y radicarla. ¿Qué sucede después? La entidad empieza a hacer la revisión del procedimiento y se indica que si la persona logró o no presentar la información de manera correcta. ¿Mediante qué se hace? Mediante cruces de información con otras entidades. Ya les dije que el MUISCA reporta información a estas entidades. Decretar también inspecciones tributarias y contables en caso de que requieran ir a ver libros o programas de facturación. Ordenar la práctica de pruebas documentales y testimoniales si diera lugar. Recuerda que también debes tener presente que las certificaciones laborales que se hacen a personas que no laboran contigo pueden ser sujetos de fiscalización en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque si tú le haces un favor para que la persona cobre, por ejemplo, una licencia de maternidad o para que la persona solicite un crédito y esa persona no labora y tú no le pagas seguridad social, vas a tener inconvenientes con respecto a él mismo. ¿Por qué? Porque te van a cobrar la seguridad social de ese proceso. Entonces, ese tipo de favores ya hoy en día no se pueden realizar. El resultado de dichas actividades, de la información que reposa en este expediente digital, debes tenerlo presente porque esa información va a ser enviada. Va a tener presente el ingreso base de cotización como el valor mensualizado de los ingresos declarados. Ahora bien, si tenemos presente que el resultado de toda esta información va a estar dentro del expediente, pero como les dije, va a tener dos subdirecciones en proceso de investigación. O sea, tú no vas a saber quién te va a revisar el documento. Tú no vas a tener opción del funcionario. Aquí el tema de corrupción está totalmente preservado. ¿Por qué? Porque son varios funcionarios de la subdirección que lo revisan. En tal sentido, tú no podrás alegar, bueno, en algunas circunstancias se podría alegar una falta de competencia porque un funcionario que no le correspondía lo revisó, pero realmente no va a ser un mismo funcionario el que lo va a ver, o lo va a tramitar o va a cruzar esta información. Por lo tanto, ahí ese tipo de opción de alegar dentro del recurso de reconsideración está como compleja. Entonces, ¿qué tomarán? El ingreso base de cotización de valor mensualizado por la totalidad de ingresos declarados por el aportante, impuesto de renta y complementarios, lo que les decía. Si tú eres contratista de diferentes entes territoriales, ¿y qué haces? Pagas una sola seguridad social y ese volante lo presentas en todas. Es una mala praxis. ¿Por qué? Porque como contribuyes solo por uno, pero tienes varios contratos y los entes territoriales te reportan, aquí vas a tener una diferencia del valor mensualizado en renta y seguridad social. En renta vas a presentar toda la suma de contratos y en seguridad social vas a presentar solo el mensualizado de un contrato. Esto generará variaciones y diferencias. Debes tener presente que debes consultar la información necesaria, que es esta guía para la preparación y envío de información de trabajadores independientes, la cual está dentro del proceso de determinación de fiscalización cuando tú ingresas. Ahí podrás bajar toda la información de cómo hacerlo, qué hacer. Si quieres corregir el cálculo de ingreso base de cotización, debes tener presente la siguiente información. Si tú eres cuenta propia y tienes diferente prestación de servicios personales de rentista de capital, calcule el total de los valores recibidos, disminuye los costos derivados de la actividad y los multiplica por el 40%. El valor que te das al que le vas a aplicar salud y pensión. En el caso 2, si tú prestas servicios personales, ten en cuenta el valor mensualizado de estos contratos, multiplicas por el 40% y ese es el valor. Entonces miren la diferencia. Los rentistas de capital y prestación de servicios personales que tengan dos calidades obviamente contribuyen por las dos. En mi caso soy independiente en un establecimiento de comercio y aplico esta tarifa al valor de los ingresos, pero también contribuyo como dependiente, como funcionaria pública. Entonces tengo dos calidades. En este caso,
yo pago por ambas. Ahora, si tú tienes información adicional, hay unas sedes, hay 4 sedes: Barranquilla, Medellín, Cali y Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, que tienen sedes principales para poder realizar el proceso. Agradecemos a nuestros usuarios por estar siempre conectados con asesores especializados. Me encantó saludarlos. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento está en tus manos. Empodérate con educación. Bye bye.